habíamos prometido en el cierre del bloque anterior que íbamos a charlar del Congreso de la Nación, un Congreso que está, como pocas veces me parece en la historia de nuestro país, convulsionado y con muchísimos problemas para sesionar. Vamos a charlar de eso y otras cosas con la diputada Laura Alonso, que es del PRO. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Digo, ¿por qué hay tanto problema para sesionar? Primero creo para que ponerse de acuerdo. Sí, hay una situación de mediano plazo que tiene que ver con los últimos años del Congreso. Un Congreso que funcionó como escribanía, con lo cual ya darle la noticia, tocarle la alarma al Congreso y decirle, miren, no son más una escribanía, el Congreso tiene que funcionar, ya genera, hay que despertar el músculo y ejercitarlo. Eso por un lado. Y por el otro me parece que hay una oposición muy diversa, donde todo se tiene que acordar. Que también fue una especie de escribanía en la década de los 90, ¿no? Con el menemismo. Tengo esa sensación que pasó eso. Sí, yo creo que llevamos muchos años, me parece. Absolutamente. Yo creo que el Congreso entró en una baja, en una declinación de sus facultades, fundamentalmente de control del Poder Ejecutivo, del menemismo esta parte, que con la reforma constitucional se pensó que no, que en realidad el Congreso iba a volver a retomar su facultad de contralor y no sucedió así. Ahora, bueno, este es un factor más de mediano plazo. Hay otros que son de corto plazo. Primero, una oposición muy diversa que tiene que negociar todo, o sea, todo es un tejido, ¿no? Cada decisión, desde una decisión administrativa hasta ponerse de acuerdo sobre la orientación de una ley o un dictamen, todo requiere de muchísimo esfuerzo. Y por otro lado, y con total sinceridad, un oficialismo con algunos aliados que no tienen ninguna ganas de que el Congreso funcione, no están haciendo nada para que las cosas sean normales y que todo lo que verdaderamente hace es poner palos en la rueda, es utilizar el reglamento para entorpecer el funcionamiento del Congreso. Pero eso no es juego democrático también, porque yo recordaba en otros periodos, inclusive dentro de la presidencia del mismo Kirchner, con mayoría propia que a veces no la tenían, y la oposición era la que decía, no bajo, y no se a ver, yo entiendo, porque ha sido, digamos, por supuesto que el quórum es una herramienta de negociación política que se usa en todos los congresos del mundo, y a mí no me horroriza que esto haya sucedido, y tampoco quiero que se viva, y lo he dicho varias veces, no vivamos estas situaciones como tragedia. Ahora sí, estemos atentos a cómo se van dando, porque si se van dando en el cúmulo o se repiten en situaciones que obstaculizan el funcionamiento normal de un poder legislativo que está en sesiones ordinarias, ahí tenemos un problema. Entonces me parece que lo que sucedió recientemente con las dos cámaras del Congreso siendo impedidas de funcionar por falta de quórum es un dato a tener en cuenta respecto de lo que podría venir. Ahora también dentro del Congreso están sucediendo muchísimas cosas y me remito a la Cámara de Diputados, que es la que conozco por pertenecer, porque estoy ahí, vinculadas a cuestiones de tipo administrativo, que son también complicadas y que no son las que salen en los diarios. Por ejemplo, cómo se giran, a qué comisiones se giran los proyectos de ley. Entonces, todos sabemos que hay comisiones donde los presidentes son de oposición o los presidentes son del oficialismo. Y esto impacta mucho en el funcionamiento de una comisión y que la gente habitualmente no lo sabe. El presidente de la comisión tiene la llave para hacer que se discutan los temas o no se discutan. Y cuando uno ve algunos giros extraños, como cuando se giró el decreto 2010, primero a presupuesto, el DNU, cuando primero debería haber ido como cabecera asuntos constitucionales, ahí uno empieza a entender que los resortes de funcionamiento de la Cámara también se manejan políticamente desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente el Congreso no tiene un funcionariado técnico estable, y entonces aquellos funcionarios del Congreso que tienen que cuidar estas cuestiones de técnica o de administración que sí pasa en la legislatura políticos. porteña, digamos, los que son de la parte administrativa se vienen manteniendo, que son los que llevan más o menos el funcionamiento de este aspecto. Bueno, y ahí se abre el segundo punto, que es, y que espero que en algún momento podamos tener esta discusión. Yo en su momento el Poder Ciudadano la llevamos adelante allá por 2003, 2004, 2005, que es la modernización del Parlamento, ¿no? Claro. Cómo hacer un Parlamento abierto, un Parlamento que se pueda controlar, donde ustedes, cualquier ciudadano, pueda entrar y ver qué estamos haciendo. Han habido pequeñísimos avances, me parece que hay una deuda fundamental de fortalecimiento del Congreso. Yo creo que el Congreso está más cerrado en eso. La legislatura porteña, si bien todavía tiene cosas para corregir, uno se puede enterando, sabe cuándo son las reuniones de comisión, se informa. Yo creo que ese aspecto de la legislatura porteña ha cambiado mucho. Falta el acceso al público a las sesiones, pero después el resto me parece, creo que el Congreso Nacional está más, es más, hasta la sala de periodistas del Congreso de la Nación es mucho más cerrada a los colegas. Pero mire que yo en eso sí lo he seguido los últimos por lo menos 8 años al Congreso y avanzó. Lo que pasa es que la verdad,
publicar las citaciones a las comisiones en Internet ya no es un avance a esta altura, es lo que debería ser normal. Entonces, si yo lo capitalizo, lo cuento en el haber como un gran éxito, no lo es. Con lo cual me parece que ahí hay todo un trabajo por hacer, y después hay otras cosas que son más de funcionamiento político, y desde ese lado también me parece que asumo, por ser de la oposición, las dificultades que tiene la oposición para coordinarse, pero también aparece el reclamo hacia el oficialismo y los aliados del oficialismo, que depende de cómo salen los medios de comunicación, dicen que son oposición, pero en realidad en el recinto están funcionando como aliados porque no dan quórum. Y entonces ahí apelar a por qué el Congreso debería entrar en un proceso de normalidad. Fíjese usted que nosotros ya hemos dictaminado en asuntos constitucionales sobre la nueva ley o una reforma a la ley que controla los decretos de necesidad de urgencia. Sí. O sea, eso está listo para ser tratado en la próxima sesión ordinaria. Entonces, si no hacemos sesión, no vamos a estar tratando de una reforma, una ley fundamental que ya discutimos durante aproximadamente un mes. Estamos a punto de dictaminar sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, y eso tiene que ir al recinto. Te propongo lo siguiente, después del corte quiero hablar de los DNU con una pregunta que no se le hizo a nadie hasta ahora y me gustaría empezar contigo. ¿Te parece? Ya venimos.